ver en esta mañana un tema que creo yo muy importante. Si pudieran, mi celular no está para marcar el tiempo. No hay problema, está bien. Pedí al celular para marcar el tiempo, no para estar viendo otras cosas, Entonces, hermanos, gracias a Dios porque nos da este precioso día. Amén. Digo, estábamos con temperaturas de más de 40 y tantos grados y en todo lo que daba el calor sabroso y de bendición, porque todo lo que Dios nos da es bueno, hermanos. Recuerden que decimos, es que el clima, el día, gracias, el día está muy feo, el día está muy triste, el día está muy aburrido, pero no es el día, hermanos, nosotros somos los aburridos, nosotros somos los tristes y ustedes son los feos. Depende cómo veamos las cosas, pero Dios dice que Él es bueno. Y yo lo creo. Nos dio la bendición del calor, porque lo necesitábamos, y ahora nos da la bendición de este clima. Un clima muy, muy agradable, la verdad. Quisiéramos tener más tiempo este clima. Ya estamos listos para las tortillas de harina, y las gorditas no se diga. ¿Y el café? ¿O el champurrado? Dependiendo. El chocolate. No, hermanos, demos gracias a Dios porque nos da este bonito tiempo, este clima. Bien, hermanos, vamos a estudiar juntos en la palabra de nuestro Dios. Les decía, un tema que considero yo muy importante porque la Biblia lo dice. No soy experto en la materia, lo tengo que reconocer, y que tengo muchas limitaciones, también lo tengo que reconocer. Pero si algo hemos hecho a lo largo de este tiempo en el cual el Señor nos llamó desde mayo del 96 a la fecha y haber transitado en la vida cristiana en esta iglesia, por supuesto, esta iglesia que para mí es de mucha bendición y que me han visto muchos de ustedes, algunos ya no están por diversas razones, pero que nos han visto desarrollar poco a poco, paso a paso, un ministerio que no ha sido fácil. Y hasta ahorita puedo decir Ebenezer. Hasta aquí ha sido la gracia del Señor con nosotros y sé que aún nos falta mucho que aprender porque la Biblia es un tesoro muy amplio. Y sé que hay cosas que tengo que corregir porque yo necesito corregir mis actitudes, mis comportamientos, a corregir las deficiencias en mi familia, con mi esposa, con los hijos, en la iglesia. Nadie puede decir que no tiene nada que corregir, hermanos. Creo que todos estamos en un mismo barco y podemos y debemos corregir las deficiencias que hay. Entonces, el tema que quiero tocar, hermanos, es referente a la familia. Por eso les decía, no tengo una vasta experiencia, pero nos hemos apoyado, por supuesto, en la palabra de Dios, hermanos, que aquí tenemos nuestro manual a seguir de todo lo que usted quiera. ¿Quiere saber cómo encontrar la salvación que es en Cristo Jesús? Aquí está, hermanos, la Biblia. Porque la Biblia es el parteaguas para que una persona pueda conocer de Jesucristo como su Salvador personal. ¿Sí? La Biblia lo enseña, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De manera que cómo van a saber que alguien les ama, que alguien les puede perdonar, que alguien les puede librar de la condenación del infierno, si no es a través de la Biblia y a través de la iglesia. De ahí en adelante el tema que usted quiera tocar. ¿Quiere hablar de la esposa, en el buen sentido? Ahí está el consejo. Del esposo, ahí está. De los hijos, del trabajo, ahí está mayordomía. De lo que usted quiera, hermanos. De lo que profecía, ni se diga. Todo lo que usted quiera conocer, Dios lo tiene a través de su palabra. Entonces, hermanos, es la guía que tenemos nosotros y es lo que nos ha sostenido hasta este momento. El título es el siguiente: la familia es importante para Dios. Así es el título. Ustedes pueden decir, hermano, es que realmente ya nos han hablado mucho de la familia.
Y hemos escuchado infinidad de temas. Hace poco el hermano Eric Robles compartía mensajes bonitos, preciosos, ahí en la Misión Peniel. Hermanos, es cierto, nos han explicado, nos han enseñado, Dios nos ha enseñado, pero es un tema que nunca debe de dejar de predicar y de enseñarse, porque la familia es una de las 3 instituciones que Dios ha establecido como algo especial, únicas y sagradas. Tenemos la familia, tenemos la iglesia y tenemos las autoridades, que estas mismas han sido establecidas por Dios. Ahora, ¿quién las establece? Dios. Y si Dios las establece es porque son de suma importancia. Y la familia es parte fundamental. La familia es importante para Dios. Vamos a estar buscando en la Biblia algunos pasajes. El primero de ellos es donde Isaac nos hizo el favor de tener la lectura. Les voy a pedir, hermanos, que por favor dediquemos este tiempo al estudio de la palabra de Dios y sabiendo nuestras limitaciones, entre otras cosas. Si alguien quiere participar en base a lo que estamos viendo, lo puede hacer, sin salirnos del tema. Este texto nos va a ayudar también para no solo introducirnos, sino que también podemos compartirlo en el momento de que nos compartan o compartamos el texto de memoria. Busquen el Salmo 67. ¿Están ahí? Entonces vamos a ver el versículo 1 solamente. Recuerden, será nuestro texto de memoria. Salmo 67, versículo 1. Si lo tienen, hermanos, les invito para que juntos lo leamos una sola vez. Y creo que como ya este pasaje lo hemos visto varias veces, pues no sería muy difícil memorizarlo. ¿Listos? Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros, haga resplandecer. Bien, este pasaje, hermanos, nos dice algo tan relevante en todos los aspectos. Primero, dice Dios tenga. Algo que yo puedo decirlo es palpable. Sí, hermanos, Dios es espíritu y no me equivoco al decir algunas palabras, o en otras veces tal vez sí, pero puedo decir que es palpable por el hecho de que podemos sentir, no me malentienda, sentir este precioso clima, por ejemplo. Y esto es gracias a la misericordia de Dios. Podemos sentir ese calor, humanamente hablando, que se siente cuando llegamos a este lugar como iglesia. ¿Sí o no se puede sentir, hermanos? Yo me siento a gusto con todos ustedes. Puedo llegar, verlos, saludarles y decirles Dios le bendiga. Yo tengo ese sentir, no me malentienda, pero se siente bonito cuando uno llega a la iglesia. Cuando uno no viene a la iglesia, hermano, es algo difícil. Sé que a veces por necesidad, por enfermedad, por muchas cosas, sí, por muchas cosas. Pero no hay nada como llegar a este lugar y tener comunión. Entonces, por eso puedo sentir la misericordia de Dios al darme la bendición de que hasta ahorita no estoy en un hospital, ¿verdad? Y que se sufre en un hospital. Que ahorita Dios nos da la bendición y en su misericordia de no tener una enfermedad como el cáncer. Recuerdo a mi hermano César, decía, me duele esta parte, y lloraba mucho como un niño, lloraba, me duele mucho, me decía él. Pero aún así Dios es misericordioso, porque no nos va a dar más de lo que podemos soportar. Entonces podemos ver la misericordia, y saben, hermanos, como dice el salmista, Dios tiene misericordia de nosotros, Dios la tiene, porque por esa misericordia no hemos sido aún consumidos. La misericordia es algo que nosotros merecemos, por ejemplo, una disciplina porque somos negligentes, hermanos. Hemos hecho cosas que no están bien delante de Dios. Merecemos una corrección de parte de Él, ¿sí o no? Una disciplina. Pero, ¿saben? Él no nos lo va a dar porque tiene misericordia. Manolo, lo mereces, pero no te lo voy a dar porque tengo misericordia. Y esa misericordia es nueva cada mañana, como el pan calientito. Esa es la misericordia. Por eso digo, hermanos, la podemos casi palpar. Mientras que la gracia es un favor no merecido, como la salvación. Yo no merecía la salvación, pero Él me la dio.
por gracia. Es un regalo la salvación, hermanos. No la merezco, pero Él no la da. Y por gracia también estamos aquí, hermanos. Por gracia soy lo que soy. Entonces, el título, la familia es importante para Dios. Dios tiene misericordia de nosotros. Y hay otra parte muy importante en el versículo 1. Y nos bendiga. ¿Sí? Dios quiere bendecirnos porque Dios es bueno en gran manera. ¿Creen esto, hermanos? Dios quiere lo mejor para nosotros, para sus hijos. Dios quiere lo mejor para todas las personas. Y lo mejor para una persona primeramente es que crea en Jesucristo como su Salvador personal. Eso es lo principal, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo primero que necesita conocer una persona antes de ver los principios de la Biblia y cosas así como teología y lo que usted quiera, lo primero es nacer de nuevo por medio de Jesucristo. Que reconozca que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo, que vino a dar su vida por todos nosotros, que irremediablemente sin Él iríamos a la condenación eterna. Pero por ese amor que Él nos tiene, hermanos. Dice la Biblia que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mas Dios muestra, complételo. Gracias. Sí, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios tiene misericordia de todas las personas, de toda la humanidad. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque para Él no hay acepción de personas. Dice Romanos 1:16, ¿me ayudan? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, y luego, a todo aquel que en Él cree, al judío primeramente, y también al griego. De manera que toda la humanidad es importante para Dios. Pero miren, hermanos, los hijos, ¿sí? Los hijos de Dios, ¿serán importantes para Él? Por supuesto, porque ahora como sus hijos, Dios sigue anhelando y quiere lo mejor para sus hijos. Así como tú, padre o madre que estás aquí, quieres lo mejor para tu hija y para tu hijo, bueno, mayormente Dios, mayormente, porque tú y yo nos equivocamos, muchas formas. Tú y yo prometemos o hemos prometido a nuestros hijos un montonón de cosas y ¿sabes? Algunas sí hemos cumplido y otras no. Pero cuando Dios promete, Dios cumple. Así es de que Él quiere lo mejor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Y la bendición más grande que Dios nos da, hermanos, es precisamente haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Quiere decir que las personas, nuestras familias, los vecinos, los del trabajo, donde estés, dentro y fuera de la iglesia, puedan ver que Cristo vive en tu corazón a través de nuestro testimonio. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Pero se puede? Sí, se puede, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y ahí es donde entramos a este punto tan importante, que se llama, la familia es importante para Dios. ¿Estamos bien, hermanos? Ok, relájese un poquito. Digo, no haga relajo, relájese. Bien, vamos a luchar un poquito aquí con el micrófono, a ver si no batallamos. Hermanos, en la Biblia podemos encontrar muchos temas que son de gran importancia y es menester compartir, como dice la Biblia, no rehuses dar todo el consejo de Dios, todo, hermanos, de principio a fin. Algunas personas se molestan cuando se tocan algunos temas. Obviamente hay que tener prudencia para hacerlo, ya que si nosotros que estamos al frente utilizamos este lugar para lastimar, para dañar, para ofender a la grey, pues eso no está bien, hermanos. Dice la Biblia que el siervo de Dios no debe ser como contencioso, sino amable, apacible, etc. Y debemos de tener mucho cuidado los que estamos aquí al frente. El púlpito no es para andar avergonzando absolutamente a nadie, hermanos. No se trata de eso. Entonces,
Pero sí es importante compartir todo el consejo de Dios, aunque a algunos no les guste. Por ejemplo, si les hablamos del amor, todos, qué bien, Dios es amor, 1 Juan 4:8 y todo eso, y está bien. Pero cuando hablamos del pecado, hermanos, como que ahí ya la situación cambia. Pero tenemos que hablar del amor, hermanos, y tenemos que hablar del pecado. Tenemos que hablar del perdón y del arrepentimiento. O sea, tenemos que dar todo el consejo de Dios. De manera que si alguien se siente ofendido, considero que debería de analizar las cosas y preguntárselo a su Padre Celestial. Y cuestionarle a Él y decirle, ¿por qué? O sea, hermanos, es importante compartir todos los temas que hay en la palabra de Dios, y uno de ellos, ¿verdad? Uno de los temas que tenemos que compartir mientras el Señor nos dé vida y salud, y que debemos predicar y que debemos enseñar, es precisamente acerca de la familia, de la familia. Hermanos, si no tomamos conciencia de lo importante que es para Dios la familia, hermanos, nunca podremos establecer las bases correctas en cuanto a la familia. Lo voy a repetir. Si no tomamos conciencia de lo importante que es para Dios la familia, hermanos, nunca podremos establecer bases correctas en cuanto a la familia. O sea, no se puede, hermanos. Dice la Biblia, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan. ¿Y qué es algo vano, hermano? O sea, por más que te esfuerces, por más que golpees al aire, por más que implementes, por más que tengas tus estrategias y por más que tengas tus manuales y lo que tú quieras, si quieres edificar la casa espiritual, la familia, tu propia vida, si no es con Dios, no se puede. Todo va a ser, como dice la Biblia, vanamente. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso, hermanos, debemos tener conciencia de lo importante. Hermanos, para muchos, la familia, desde la perspectiva de Dios, sí es importante. Para muchos. Pero para otros, no es importante. Desde la perspectiva de Dios, la familia no es importante. Para otros, la familia sencillamente dejó de serlo, dejó de ser importante desde la perspectiva de Dios. ¿Cuál es el motivo? Sin duda, el engaño de Satanás. Ese es el meollo del asunto, hermanos. Cuando ya no importa la familia, ¿sí? A algunos sí les importa. Yo te pregunto, ¿te importa la familia? Desde la perspectiva de Dios, de cómo Dios ve a la familia, debería de importarte, hermano, debería de importarte. Por eso vamos a ver algunos puntos que nos llevan a concientizarnos, y más que concientizarnos, tomar decisiones firmes en torno a la familia. Este tema, hermanos, el tema de la familia es importante para Dios, lo cual nos lleva a concentrarnos en la familia desde el punto de vista de Dios y su palabra, es decir, cómo Dios ve el concepto de la familia. No de la manera en que lo ve el diablo y este mundo, hermano. Este mundo que está viciado, dice la palabra de Dios, con los deseos engañosos. El mundo y el diablo ven el concepto de la familia muy diferente, en forma muy opuesta a como Dios la ve la familia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? O sea, es una distancia tremenda en las cosas de cómo Dios ve la familia y cómo el enemigo ve a la familia actualmente. El hombre, hermanos, sabemos que el hombre también se ha dejado llevar por muchas cosas. En el discipulado, los que hemos estado compartiendo el discipulado, hemos hablado de que hay solamente dos familias espirituales en este mundo. ¿Estamos bien de acuerdo ahí, hermanos? ¿Cuáles son? Gracias, hermana. La familia de Dios y la familia del diablo. Creo que este es el ABC del cristianismo. Y que son las bases, recuerda, hermano, las bases. ¿Cuáles son las bases? Si las bases en algo en tu vida no están bien, discúlpame, pero todo lo demás de ahí en adelante va a estar mal. Si una persona no entiende lo importante que es la salvación en Cristo Jesús, se está engañando a sí mismo. Si no ha nacido de nuevo y que por el hecho de venir a la iglesia cree que ya es un hijo de Dios y no ha entendido el concepto bíblico de la salvación, del perdón, del arrepentimiento y de la fe en Cristo Jesús, se está engañando.
¿Y puede haber en las iglesias así personas, hermanos? Hago una pregunta al aire. Hermanos, la salvación no es hereditaria tampoco. Pensar que nuestros hijos por traerlos desde pequeños ya son salvos, cuidado, es peligroso. Por eso hay que tener con ellos pláticas de confirmación y reafirmar su fe en Cristo. No que reciban a Cristo constantemente, pero sí que confirmen su fe, reafirmen su fe en Jesucristo. Es importante, hermanos. La salvación es individual. De tal manera que sabemos que hay la familia de Dios y la familia del diablo. No vamos a hablar al respecto de esto, pero creo que es el parteaguas. El énfasis, hermanos, de este mensaje es la familia, ¿sí?, en los seres humanos que Dios mismo instituyó como algo sagrado y especial. De eso vamos a estar hablando, ¿sí? De la familia en las personas como tal, lo que Dios instituyó, lo que Dios dice y que es inamovible en su palabra. De ahí vamos a estar estudiando. Sabemos que el hombre por el engaño de Satanás ha pervertido un sinfín de cosas. Hermanos, el ser humano por naturaleza es pecador. ¿Estamos de acuerdo también ahí? Dice que su corazón es perverso y se inclina siempre a hacer las cosas que no están bien delante de Dios. Y si hablamos de depredadores en el mundo, el peor depredador en el mundo es el mismo ser humano. Los animales que están, no sé, en África, como los leones y las panteras, ellos matan para comer por una necesidad, ¿verdad que sí? Nada más para eso, y cumplen así un ciclo, ¿cómo se le llama el ciclo? El ciclo de la vida, ¿verdad? Exacto. Pero el ser humano no lo hace por esa necesidad, lo hace por tener más y más y más, y no se sacia de hacer lo malo. Recuerdo que hace años había un personaje tremendo conocido como Arismendi, Daniel Arismendi, el mocha orejas le decían. Esa persona secuestraba y mutilaba precisamente a las personas, quitándole las orejas. Y lo entrevistaron hace años, estoy hablando hace años, a los que acuerden, y le preguntaban, oye, pero ¿por qué lo hacía? Si ya tenía dinero, sí, se tenía montones de costales de dólares, pero ¿por qué lo hacían? ¿Por qué lo seguías haciendo? No sé, ya no me satisfacía tener tanto dinero, ya nada más lo hacía por querer hacerlo. Hermanos, el hombre se ha encargado de hacer y deshacer a su antojo. Dice en Jeremías capítulo 17, por favor, hermanos, si alguien lo busca y me gana en esgrimas, bien. Jeremías 17:5, vamos a ver en la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Amén. En otra versión, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. ¿Ven ustedes ahí un cuadro importante, hermanos? Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Hermanos, muchas veces confiamos más en lo que nos dicen otras personas que en lo que nos dice Dios, ¿sí o no? Le creemos más a las películas, le creemos más a los chismes, le creemos más a todo y al último a Dios. Y a veces ni eso. Entonces, establezcamos bases bíblicas de por qué para Dios la familia es importante. Vamos a ver algunas cosas. Primeramente, ¿por qué la familia es importante para Dios? Hermanos, porque sencillamente Él la instituyó. ¿Quién puede combatir ante este argumento tan importante? ¿Quién se puede poner a altercar contra Dios, hermanos? ¿Tú quién eres para altercar contra Dios? ¿Yo quién soy? Somos absolutamente nada para altercar contra un Dios santo 3 veces. Un Dios que lo describe el Apocalipsis. Búsquenlo, por favor. Les invito, ojeen sus Biblias. No quiero que después digan, eso lo inventó el hermano. Vean ahí Apocalipsis capítulo 1, verso 8.
Y para que confirmemos esto, lo leen si son tan amables. Dice Apocalipsis 1:8. Hermanos, este versículo nos deja en claro lo importante que para Dios es la familia, porque Él la instituyó. Y si estamos hablando de nuestro Dios, no es un Dios con D minúscula, Él es el Dios todopoderoso, Él es el que tiene el control de todas las cosas, Él es la base de la familia y debería de ser algo sagrado la familia para nosotros. Hermanos, estamos hablando de un Dios todopoderoso, que para Él nada es imposible, que es omnisciente, todo lo sabe, que es omnipotente, todopoderoso, que es inmutable porque Él no cambia, que es omnipresente y que está en todas partes. Yo insisto mucho en que Él sabe tu pensamiento en estos momentos. ¿Por qué lo sabe? Porque es omnisciente. Además de sus atributos morales, Él es amor, Él es misericordia, Él es santidad y Él es justicia, por mencionar algunos de estos atributos. Hermanos, la familia es importante porque Él la instituyó. La Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermanos, esto nos bastaría para caer de rodillas ante nuestro Dios y decir, sí, Señor, la familia es importante, porque tú la instituiste, porque está dentro de tu corazón, hermanos, en una expresión antropomórfica. No es un Dios con D minúscula y no es un Diosito, hermanos, tenemos un Dios todopoderoso. Cuidado con esas expresiones de minimizar, ay Diosito. No, hermanos, tenemos un Dios todopoderoso. El alfa y el omega, principio y fin, el que es y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él la instituyó, hermanos. Tendríamos que ir a las bases bíblicas de esto también. Vean el libro de los principios, o de los orígenes, el libro de Génesis, hermanos. Si yo les preguntase, ¿me pueden decir un versículo de memoria de Génesis? ¿Cuál dirían? ¿Cómo dice? Ese es el que nos hemos aprendido y con ese nos vamos a quedar. Dijo el hermano Kiko Francisco Sánchez, hermano, ¿se sabe el Salmo 119? Le digo, no, hermano, no, mi mente no avanza mucho. Y ya a los 50 que voy a llegar, pues menos. Pero, hermanos, este versículo que acaban de mencionar es importante también. Dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Dios es el creador, hermanos. No hay nadie más. Él es todopoderoso. Hermanos, cuidado. Nadie tiene el poder para crear sino solamente Dios. El hombre fabrica de lo que ya está. No se crean las mentiras de Satanás. No, nadie tiene poder para crear absolutamente nada. Dios creó todas las cosas, como aquel hombre que metafóricamente hablando retó a Dios y le dijo, yo también puedo crear, así como tú. Y retó a Dios. Y Dios dijo, bueno, adelante. Y el hombre dijo, bueno, manos a la obra, voy a crear. Y empezó a tomar elementos, agua, tierra. Y Dios, Dios le dijo, no. Consíguete tus propios materiales. El hombre no tiene la facultad para crear absolutamente nada, hermanos. Él fabrica de lo que ya está, de lo que ya Dios ha hecho. ¿Sí? Entonces, dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el versículo 12, hermanos, sucede algo muy interesante. ¿Qué dice la Biblia? Por favor, léanlo. Hermanos, en tiempo cronológico no hay un tiempo definido del versículo 1 al versículo 2. No sabemos, hay un tiempo indefinido desde Génesis 1 al versículo 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego nos dice, y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas.
Este es el evangelio a propósito, hermanos. Un hombre sin Cristo vive así. ¿Cómo? Dígalo. Desordenado, vacío y en tinieblas. La Biblia lo dice, hermanos. Y por ende, una familia sin Cristo, ¿cómo vive? ¿Cómo vive una familia sin Cristo, hermanos? Dígalo sin temor. Una vez más, desordenada, vacía y en tinieblas. Una familia sin Cristo. Y en ese lapso de tiempo indefinido, hermanos, llevaría tiempo explicar algunas cosas, pero recuerden que hay un enemigo que tenemos cada uno de nosotros, y el enemigo se llama serpiente antigua, diablo o Satanás. Y Satanás, hermanos, fue un ángel caído y se rebeló contra Dios y quiso tomar el lugar de Dios, y Dios dijo: no, hay un solo Dios, y fue arrojado él y la tercera parte y a la tierra, porque cuando Dios hace las cosas, las hace bien, porque Dios es un Dios de orden. Entonces dice aquí, y la tierra estaba, ¿cómo? Desordenada. Hermanos, muy posiblemente, cuando el enemigo fue lanzado a este mundo, a esta tierra, empleó ese desorden que hasta el día de hoy impera, porque él es el príncipe de este siglo. Pero vamos más adelante. Vean ustedes ahí en 1 Corintios 14:40. Héctor, si lo tienes. 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Estamos, hermanos, en contexto? ¿Quién lo dice? Dios. Pero hágase, ¿cuántas cosas, hermanos? Unas cosas sí y otras no. No, dice, hágase todo decentemente y con orden. Miren ahora 1 Corintios 14:33. Antonio, hermano Antonio. 14:33, sí. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de España. Gracias, y lo recalco. Pues Dios no es Dios de confusión, sino es un Dios de paz, hermanos. Es un Dios de paz. Y esa es una de las razones por las cuales no debemos de dar rienda suelta a las emociones. Por eso, con el debido respeto, yo no veo en la Biblia los cambios emocionales que debe haber en una congregación. Que ahorita estoy llorando y después me estoy riendo, que ahorita estoy bailando, que ahorita estoy saltando y después estoy melancólicamente cantando. No, hermanos, porque para mí la Biblia me deja en claro que nuestro Dios es un Dios de orden. No critico a nadie, sencillamente yo no lo veo, hermanos, no lo veo en la palabra de Dios. Si en la palabra de Dios me dice salta, brinca, revuelca, te da maroma, tal vez lo haría, pero no lo veo, hermanos. Mi Dios, nuestro Señor Jesucristo, nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Si seguimos las huellas del Maestro, nos vamos a dar cuenta que nunca hizo tales cosas. Y la pregunta es, ¿por qué hacerlo? Porque otras personas nos lo dicen, cuando la Biblia no lo enseña. ¿Recuerdan ustedes a nuestra hermana Rosario, que está con Cristo? Y la hermana, su hermana Juanita, ¿se acuerdan de ella? Ella primero partió con Cristo. Nos tocó estar al hermano Oscar y a mí cuando partió, sentadita. Inclusive tuvimos que cargarla para acomodarla en su cama, a nuestra hermana Juanita. Y ella decía que la invitaron en un lugar, y ella batallaba para caminar, mucho batallaba. Y ahí quisieron quitarle su andadera y agarrar la andadera y arrojarla y decir que en el nombre del Señor y que ella ya podía caminar. Dice, no, ¿cómo voy a tirar mi andadera? Y por eso la catalogaron como falta de fe. Hermanos, no es así, o sea, Dios es un Dios de orden, créanlo. Si el Señor dijera aquí, hermanos, hagan tales cosas, yo lo predicaría porque es su palabra, pero no lo dice, no tengo por qué hacerlo, ¿sí? Por eso tenemos que ser cuidadosos en las expresiones, no llevarnos por las emociones. Somos seres emocionales, hermanos, y si esas emociones nos controlan, vamos a tener muchos problemas. Hágase todo decentemente y con orden. Entonces, pero dice la Biblia que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Satanás, el Dios de este siglo, y su propósito, sabemos de Satanás, hermanos, claramente. Él tiene un enfoque que no lo va a perder para nada, hermanos.
Juan 10:10. ¿Qué dice? A ver, hermano Felipe. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Exacto. Gracias, hermano, porque nos está hablando en contexto de las características de Satanás. Y aquí se le llama, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo se le llama? Ladrón. O sea, el diablo, el enemigo, la serpiente antigua, el ladrón, no viene sino para estas cosas, para hurtar, matar y destruir. Grábate eso, hermano, en tu familia. Es lo que quiere el enemigo desde antes. Quiere afectarte a ti, quiere afectar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Él quiere lograr, quiere conseguir eso. Que la familia se empiece a diluir, que la familia se empiece a resquebrajar. Él vino a robar, a matar y a destruir. No va a tener misericordia como Dios la tiene de nosotros. No va a tener clemencia como Dios lo tiene. No va a tener nada. Simplemente va como ese león rugiente, buscando alrededor a quien devorar. Hermanos, si tú hasta este momento no crees lo que estamos viendo de la palabra de Dios, mejor sería que terminase ya el tema. Y la pregunta es, ¿estás de acuerdo en lo que Dios dice? Porque podemos avanzar. Pero cree esto. Algunas personas se burlan del diablo, hermanos, tengamos mucho cuidado y utilizan hasta cantos que el diablo lo vamos a pisotear y cosas. Hermanos, tengamos mucho cuidado también. Él tiene poder, pero no es todopoderoso. Esa es una gran diferencia. Tengamos cuidado nada más. ¿Sí? Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí, el enemigo es lo que quiere hacer. Volvamos a Génesis, capítulo 2. Ahí vemos Génesis capítulo 2, hermanos. Yo creo que nos llevaría más tiempo explicar los de Génesis 1 en adelante, pero si ustedes en casa se dan el tiempo de leer la Biblia, hermanos, se darán cuenta del atributo de Dios. Cuando dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y así sucesivamente, todo es bueno, todo es bueno. Pero en el capítulo 2, hermanos, vemos una relación que Dios establece con el hombre, que Él formó. Capítulo 2, versículo 4. ¿Están en esa porción? Bien, dice la Biblia, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron, solo Dios, recuérdalo. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho, dice, llover sobre la tierra, ni había, ¿qué? Ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y el versículo 7, ¿qué dice? Entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Gracias, hermanos. La Biblia dice que después de todo esto, Dios formó a el hombre. Hermanos, no me malentiendan, por favor, porque luego así se hacen los chismes, ¿verdad? Yo no estoy hablándoles de un feminismo, de un machismo, no les estoy hablando nada de eso. ¿Estamos de acuerdo ahí? Estamos hablando que Dios formó ¿a quién? Al hombre, estamos bien ahí. Dios formó al hombre, al hombre. Dios del polvo lo formó, sopló aliento de vida en su nariz y fue un ser viviente. Así lo formó. Polvo eres y al polvo volverás, hermano. Del polvo fuiste tomado. Yo también. Cuando yo muera, este cuerpo se va a desintegrar aquí. Se va a hacer polvo. Pero mi alma y mi espíritu con el Señor. Porque yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Hasta ese día, dice el canto. Ese día, hermanos, cuidado con las emociones. Pero permítame esta expresión. En el buen sentido, hay una emoción, pero cuidado, hermanos, es no irme ni muy allá ni muy acá. Pero me gozo cuando escucho ese himno que nos dirigió Isaac. Hasta ese día en que veré la gloria.
el mundo vil con su trabajo y luchas puede traer miseria y dolor. Y no, hermanos, de veras, no hay nada mejor que estar con Cristo. Hermano, pero ¿cómo? Sí, hermanos, a lo mejor ese debe ser, o debe de ser nuestro anhelo, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ¿sí o no? Se acaban todos los problemas, hermanos. Se acaba todo absolutamente. Por eso el apóstol Pablo dijo esas palabras: ya quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces ahí en el capítulo 2, seguimos, dice versículo 10 ahí donde me quedé, 2:4 en adelante. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así dice la palabra de Dios. Después nos habla de algunas cosas muy interesantes, pero si vamos ahí más adelantito, versículo 15 otra vez: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Y lo puso para qué? Que equivocadamente están algunas personas cuando dicen que Dios formó a Adán y Adán estaba en una hamaca y nomás estiraba la mano y tomaba un mango o esto y a lo mejor un changuito echándole aire mientras, ¿verdad? Es un error garrafal, hermanos. El trabajo es una bendición. Dios puso al hombre para que trabajara, para que labrara la tierra. Y no obstante le dijo que iba a poner nombre a todos los animales. Dime si no es trabajo. Mucho trabajo. Hermanos, el trabajo es una bendición, varón. Es una bendición el trabajo. Porque el que no trabaja, que no coma. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Sí, el trabajo es una bendición, pero cuidado cuando el trabajo lo pones en primer lugar antes que Dios. Ahí está el problema. Entonces ahí en Génesis dice la Biblia: y mandó, versículo 16. Lo leen, hermanos. ¿Qué dice? Bien, quédense con esto. Y mandó Jehová Dios, ¿a quién? Otra vez, ¿a quién? Al hombre, al hombre. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Y ahí entra una parte tan importante, hermanas apreciadas. ¿Están de acuerdo o no? Y le haré, ¿cómo? Ayuda idónea para él. Hermanas, hermanos, ¿quién es mayor? ¿La mujer o el hombre? No contesten, porque no vamos a acabar. Nos vamos a ganchar como muchos se ganchan, hermanos. Y esos debates no nos llevan absolutamente a nada bueno. Sencillamente, Dios formó al hombre y le hizo una ayuda idónea. La Biblia lo narra como Dios formó a la mujer de una de las costillas de Adán, ¿sí? Pero no es el tema. Lo que sí quiero recalcar, que la mujer es una bendición, porque Dios la formó. Y la hizo como ayuda idónea. Alguien que complementa, porque para Adán no había absolutamente nada. Dios había formado todos los animales, pero dice, para Adán no se había encontrado ayuda idónea, y Dios formó a una mujer, haciéndolo caer en un sueño profundo. Y después de una costilla, ¿quién puede hacer eso, hermanos? Solamente Dios. El primer anestesiólogo, sueño profundo, abre el costado, toma una costilla y de ahí formó a algo precioso que es la mujer. La Biblia lo dice, hermanos. Lamentablemente algunas personas no se sienten valoradas. En fin, hermanas, hermanos, es lo que dice la palabra de Dios. Y luego vemos la relación que Dios tiene con el hombre. Ahí, más adelante, nos da la palabra de Dios algo muy interesante. Versículo 24. Después de que Dios formó a la mujer, ¿verdad? Y la trajo al hombre, versículo 24 dice:
hermanos, aquí estamos viendo las bases de la familia. Otra vez, Dios forma al hombre, ve que le faltaba algo, lo complementa con su ayuda idónea. El hombre no es más ni es menos, la mujer no es más ni es menos. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente es en el orden que Dios lo ha establecido y punto, hermanas. Ese es el orden que a Dios le plació formar primero al hombre y no a la mujer. ¿Quién puede altercar contra Dios y decirle lo contrario? Él es Dios, hermanas. Y si Dios lo quiso así es porque Él es Dios. Es como el pueblo de Israel. Dicen, ¿por qué Dios escogió al pueblo de Israel y no a los mexicanos? Porque Él es Dios. Le hizo una promesa a Abraham. Y no porque el pueblo de Israel fueran los más inteligentes o los más, ¿cómo se le puede decir? Maduros, no lo sé. Los escogió y punto. Por una promesa que le hizo a Abraham. Entonces, hermanos, Dios formó al hombre y punto. Y le dio ayuda idónea. Y ahí dice la Biblia que por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, ¿cómo? Ahí vemos el matrimonio. Y se unirá a su mujer, hermanos, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí está la base del matrimonio que Dios ha instituido. Yo no lo digo, lo dice Dios. Ya no serán dos, serán una sola carne. Desde ahí vemos las bases de la institución del matrimonio. Pero, aquí hay un pero, hermanos, y ese sí vale, porque este pero trascendió de una manera abrupta en toda la humanidad. Vean el capítulo 3. ¿Ya la vieron, hermanos? ¿Qué dice? Pero la serpiente, ahí pongamos atención, hermanos, todo estaba bien, todo estaba excelente, hasta que astutamente, dice la Biblia, pero la serpiente, Satanás, ¿sí están ahí? Pero la serpiente era astuta, es el diablo, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a Adán, ay, perdón, hermanos, ¿cómo leí? ¿No dice así? Ok, hermanos, corrijo, ¿sí? La cual dijo a la mujer, no al hombre, dijo a la mujer. Palabras lisonjeras, esas palabras suavecitas que empiezan ahí sigilosamente a susurrarle a la mujer y le dice en forma de pregunta, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Eso fue lo que Dios dijo, hermanos? La serpiente lo dijo, eso Dios no lo dijo, porque en la serpiente, el diablo, tuerce todo. ¿Qué dijo Dios, hermanos? Ahí en Génesis capítulo 3, ¿sí? Versículo 16, ¿ya los tienen ahí? Vean, y mandó Jehová Dios, ¿a quién? Al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero la serpiente, ¿qué dijo? No es cierto. Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vean la sutileza de Satanás para destruir a la familia, hermanos, es impresionante. Satanás utiliza esa forma sutil para introducirse a las familias y de esa manera dar un zarpazo para que en todo empiece a destruir a la familia. Todo estaba bien hasta que la serpiente, dice, engañó a Eva. Primera Timoteo, por favor, sin perder Génesis. Primera Timoteo 2, 13 y 14. Le voy a pedir al hermano Ávila que lo lea. Primera Timoteo 2, 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Primera a Timoteo 2, 13 y 14. Hermano Ávila, ¿sí lo tiene? Sí. Porque Adán fue formado primero
después Eva. Amén. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Amén. Gracias, hermano. Otra vez vemos ahí la palabra de Dios, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán, hermanas, no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Hermanas, si ustedes tuvieran un punto de vista hostil, como lo que vemos hoy en día, de los movimientos y otras cosas, que no están de acuerdo con la palabra de Dios, hermanos, quiero decirles que muchos de ustedes, tal vez, no lo sé, pero muchos de los que nos están viendo, no están de acuerdo en lo que Dios dice en su palabra. O sea, no están de acuerdo. O sea, y no espero que estén de acuerdo conmigo, simplemente es la palabra de Dios. Y ya Dios tomará cuentas. Pero aquí dice que Adán no fue engañado, sino fue engañada la mujer. ¿Cómo fue engañada la mujer? Con la sutileza, esas palabras con que Dios te dijo, no comáis, pero el enemigo tuerce las escrituras, hermanos. Por eso lo importante de que vayan a la Biblia. Estudian tu Biblia, hermano. Vayan a la palabra de Dios, comprueben por ustedes mismos lo que Dios dice. No te creas de los demás, créele a la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen Biblia en su casa, hermanos? ¿Cuántos están aterrizando sus principios ahí, viendo y diciendo, Señor, sí es cierto, yo te creo? ¿Cuántos? Si no lo haces, el enemigo va a hacer de las suyas y va a afectar a tu familia. Cambia las escrituras, las tuerce cuando Dios no lo hace. Hermanos, este mandamiento, el mandamiento, cuando le dice ahí en Génesis, otra vez ahí en Génesis capítulo 2, y quiero ir llegando a la parte final, versículo 16, ¿qué dice? Otra vez, varones, solamente varones. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, Ese mandamiento, ¿a quién se lo dio, hermanos? ¿A Eva? Al hombre, ¿verdad? Es que, hermanos, a veces no nos gusta ver la moneda que tiene dos lados. Y a veces nos quedamos con la que nos conviene. Sí, algunos van, ven la mujer, porque más adelante se van a tratar de justificar. Adán se trata de justificar a sí mismo. La mujer que me diste. Como hoy en día tal vez muchos varones renieguen de su familia. Y qué tristeza, hermanos, que lleguemos a pensar así de nuestra esposa. La mujer que me diste, como si fuera una carga. Qué tristeza, hermano, ten cuidado. No es así. Estamos hablando palabras serias, porque Dios instituyó a la familia. Si no lo crees, tienes un problema con Dios. La Biblia lo dice, hermano. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, créelo. Porque con Dios no se juega. Así es de que tomemos con seriedad lo que estamos hablando. Este mandamiento Dios se lo dio a Adán, porque la Biblia lo dice, mandó Jehová Dios al hombre y le dio las instrucciones. Hermano, las instrucciones que Dios nos da es para nuestro bien. No es para mal, es para bien. Los más beneficiados de aprender, de estudiar la palabra de Dios somos nosotros, hermanos. Sí, aunque te dé sueño cuando estás leyendo, cuando tengas esas luchas de que no aguantas, esfuérzate y sé valiente y sigue adelante y confía en Dios y medita su palabra. Sí, hermanos, porque resulta que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, nos da un sueño. Pero si estás viendo la novela o el fútbol, atentos, ¿verdad? Pues son los ataques del enemigo también. Pero tienes que esforzarte. Hermanos, las instrucciones que Dios nos da son para nuestro bien. Versículo 4, otra mentira, porque el diablo es mentiroso. Dice la Biblia, es padre de la mentira. Pero ¿qué dice el versículo 4, de 2:4? Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿cómo? No moriréis, no es cierto. No moriréis. Seréis como Dios. ¿Ven ustedes ahí la relación que hay, hermanos, de la sutileza? No te creas. No es cierto. Hermanos, esa sutileza o las mentiras de Satanás. Versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno, etcétera, etcétera,
versículo 6 ahí mismo, pero dice en la última parte, y dio también a su marido, notan ustedes, a su esposo, vean lo importante, y dio a su esposo, a su marido, el cual utiliza un adverbio, y ahí está el problema. Díganlo, varones. ¿Pero qué más? Adelantito, así. ¿Cómo comió? Así. ¿Como quién? Como ella. Así como ella. Hizo lo mismo. Fue engañado también. Así como ella. Pero ¿cuál es el punto aquí, hermanos? Adán comió así como ella, es decir, se creyó todas las mentiras de Satanás por conducto de su mujer. ¿Sí? Se creyó todas las mentiras de Satanás por conducto de su mujer, así como ella. Adán empezó a hacer a un lado las instrucciones de Dios, hermanos, para concentrarse en lo que le estaba diciendo su mujer, porque comió así como ella. Creyó todas las mentiras. Esto es, hermanos, como cuando alguien nos dice, entre otras cosas, hey, no les creas a los hermanos. Eso que están diciendo es mentira. ¿No te han dicho esto alguna vez? ¿No te han dicho algunas personas de repente, oye, lo que importa son tus gustos y tus preferencias? Si tú te sientes bien, ¿cómo estás? ¿A quién le puede afectar? Vive como tú quieras, porque la vida es, estoy hablando sarcásticamente, la vida es una y tienes que vivirla y disfrutarla. No les creas a esos religiosos. Ahora, todo el mundo lo hace. Todo el mundo se emborracha, todo el mundo esto, todo el mundo lo hace. Es algo normal. ¿Sí o no nos están diciendo las personas a través de los medios de comunicación, a través de los conocidos y todo? Hermanos, tal parece que hay una ceguera terrible. Y nos dicen, no pasa nada. Mira, hasta en los libros de texto ya está incluido para que veas el tema de la inclusión, el tema de la libertad de género, el tema de los movimientos. Es normal. No es normal, hermanos, por favor. Y la gente aplaudiendo. No, es que cada quien sus gustos y sus preferencias. Hermanos, esto es lo que planta el mundo. Mira, se siente bien, pruébalo. Es lo que está diciendo el mundo. El joven y la señorita, cuando empiezan a practicar las relaciones sexuales fuera del matrimonio, hermanos, una vez que empiezan, no van a parar. Va a haber muchos problemas. Sin Cristo no hay un punto de retorno. Pero con Cristo sí lo hay. Amén. Los hijos, hermanas y hermanos, se dice que los hijos son el reflejo de nosotros, los padres. Sí, hermanos, los hijos son un reflejo de nosotros. Los hijos, hermanos, son, digamos, nuestros otros yo. Y si no tenemos cuidado de cómo vamos a girar instrucciones bíblicas, va a haber muchos dolores de cabeza. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Satanás está detrás de todas estas personas, hermanos. No son las personas, Satanás está detrás. ¿Recuerdan como a Pedro? Señor, no vayas a ese lugar. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Porque no pone la vista en las cosas de Dios sino en las de los hombres. ¿Se acuerdan? No era Pedro, era el que estaba atrás. ¿Quién era? Cuando alguien te esté diciendo, mira, es la moda, es importante, en la iglesia todos son hipócritas, ¿no? Cuando alguien te diga, recuerda que Satanás está detrás. Y si tú te crees de ellos, te crees de las mentiras, vas a estar batallando tú y te vas a llevar de paso ¿a quién? A tu familia. ¿Sí? Ahora ya para terminar y sin desviarme del tema, regresemos a las bases de la familia. Génesis 2:20, vean ahí, hermanos. Génesis 2:20. Lo leen una vez más. 2:20.
Para Adán no se halló ayuda idónea. Y luego el 23, dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Del varón fue tomada, dice aquí la Escritura. Esto es la familia, esto es el matrimonio. La Biblia dice, varón y hembra los creó, amén. ¿No dice otra cosa o sí, hermanos? Por eso muchos no van a estar de acuerdo conmigo en el mundo. ¿Sí? Varón y hembra los creó, no más. Da tristeza ver cómo los medios de comunicación están atiborrados de tanta información opuesta a la palabra de Dios. Vi unas personas que tuvieron sus hijos del equipo de aquí de la región, uno de los equipos, y me llamó, dije, tuvo sus dos hijos, una futbolista. Y yo dije, pues qué bien, ¿verdad? Los niños son una bendición, amén. Pero nada, hermanos, pasaron a su pareja. Dije, ¿cómo es posible? Y ¿saben qué, hermanos? Muchos aplaudiendo esa situación. Y a lo mejor me van a decir, es que tú eres homofóbico, tú eres... No, hermanos, disculpen, pero la palabra de Dios aquí lo dice. Por eso yo no puedo entender otras cosas que la Biblia no lo diga, hermanos. Dice, varón y hembra los creó, punto. Nada más, hermanos, nada más. Pero ahí está el problema del ser humano, que se deja llevar por las corrientes de este mundo. Familia, matrimonio, varón y hembra, y los bendijo, hermanos, porque la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Ustedes creen que va a haber bendición de parte de Dios cuando alguien camina opuestamente a sus principios? Dígamelo, ¿va a haber bendición para esas criaturas, esos niños que necesitan instrucción bíblica correcta, adecuada? ¿Quién va a ser quién en esa familia? Que no es familia, porque no es el modelo de Dios, no es el plan de Dios. ¿Y por qué a fuerza tratar de meter algo que no es, hermanos? Y las consecuencias van a venir desastrosas para esos niños. ¿Cómo van a crecer las nuevas generaciones sin Dios, hermanos? ¡Qué tristeza! Y a veces como cristianos aprobamos algunas cosas. No debería ser así. Familia, matrimonio, varón y hembra, y los bendijo, les dio su bendición. Fructifíquense, multiplíquense, y los bendijo Dios. Dios bendice a las familias, hermanos, porque están en su corazón. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19 del 4 al 6. No lo separe el hombre. En Génesis capítulo 3, versículo 9, ya estoy cerrando. Varones, quiero cerrar este tema porque nos falta más tiempo. Para Dios la familia es muy importante. Satanás está tratando de destruir la familia, algo que Dios instituyó como sagrado. Los valores se están perdiendo, hermanos. El respeto se está perdiendo. El enemigo está ganando ventaja. Algunos quieren maquillar las cosas y dicen, bueno, todo el mundo lo hace, está bien. No, hermano, no está bien. Pero hay algo que te voy a comentar, varón, y que en el amor de Cristo, porque a mí también se me clava como una puñalada. Dice la palabra de Dios, mas Jehová Dios llamó a la mujer. ¿No? ¿Me equivoqué otra vez? ¿Por qué, hermanos? Mas Jehová Dios llamó al hombre. Sí, varón, tú y yo somos responsables de dar cuentas ante Dios, principalmente. ¿Y sabes cuál fue la pregunta? ¿Dónde estás tú o dónde estabas tú, varón, cuando el enemigo empezó a minar tu familia? ¿Dónde estabas tú, varón? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo?
para que el enemigo empezara a filtrarse sigilosamente y destruyera a tu familia, destruyera a tu esposa, desgarrara a tus hijos. ¿Dónde estabas tú? ¿En tus laureles? ¿Dónde estabas? ¿Con los amigos? ¿De diversión? ¿Dónde estabas tú? No llamó a la mujer, llamó al varón y le dijo, ven para acá. No, es que la mujer que me... No, el asunto es contigo, varón, porque yo te di la responsabilidad primeramente a ti. ¿Y dónde estabas tú? ¿Dónde? Como varones, hermanos, si no entendemos estos puntos, estamos mal. Bendito Dios, hermanos, que en el pueblo de Dios muchos hemos batallado, pero nos hemos acercado a Cristo y en Cristo hay un retorno. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, pero es en Cristo, no fuera de Él. Doy gracias a Dios por aquellos varones que sí, tal vez se equivocaron, pero aceptaron a Cristo y Él enderezó sus veredas. Oh, cómo anhelo mi padre, señor Atilano, que él, ya le hablé de Cristo, aparentemente lo aceptó, pero no hay cambios en él. Yo ruego a Dios por él. Pero cómo me hubiera dado gusto que él avanzara en las cosas del Señor. Pero bueno, así son las cosas a veces. Pero gracias a Dios porque encontraron el punto de retorno en Cristo Jesús. Hermanos varones, aún así pesa una gran responsabilidad. No descuides a tu esposa, no descuides a los hijos que son prestados, no son tuyos, Dios te los prestó. No son tuyos, son herencia de Jehová. Y si tienes que corregir algo ahorita, corrígelo antes que te inunde el mar de problemas. Ahorita lo puedes hacer. Si has descuidado a tu familia, recuerda, muchas cosas podemos hacer. Solo en este versículo y termino. Job, rápido, en Job. Yo ya lo había leído este libro, ya lo he leído varias veces, pero dije, siempre Dios nos enseña algo nuevo. En Job capítulo 1, no más el versículo 5, ustedes lo deben de leer en casa, pero me llamó la atención porque lo escuché también del pastor Eric Robles y me fue de bendición y dije, ciertamente Señor, ¿dónde estabas tú, varón? Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba, hablando de sus hijos, y los santificaba, ¿sí, hermanos? Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de quienes, de todos sus hijos, todos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job, ¿cuánto? ¿Dónde estabas tú? Hermanos varones, somos responsables de ser proveedores del hogar, no solamente en lo económico, que te quede claro, porque ese es el error que tú y yo cometemos. Ya trabajé 8 horas, te doy el dinero y es suficiente. No, estás equivocado, mi hermano. No es así, el varón tiene que proveer todo. Amor, respeto, confianza, cariño, recursos, protección, seguridad, ¿sí o no? No nomás el dinero, hermano, estás equivocado. Todo, proteger a su familia, proteger a su esposa, proteger a sus hijos. ¿Cómo es la pregunta? Orando por ellos. ¿Te levantas temprano? Porque Job se levantaba temprano, no a las 10, no a las 12, hermano. ¿Cómo es? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás tú a esa hora? Estaba orando por cada uno de sus hijos. Te pido por Juan, por Pedro. Mira, ayúdalos, son diferentes, pero guárdalos del mal. Van a salir a la escuela, van a salir al trabajo. Los pongo en tus manos. Hermanos, dice que Job oraba por ellos. ¿Y quién oraba? ¿Job o Jobita? Dijo el hermano. ¿Quién oraba? ¿Job o Jobita? Job. Job, varón. No sé cómo se llamaba la esposa de, por eso es Jobita. Pero era Job. Y si no entiendes esta parte, hermano, tu familia va en declive, tu esposa, tus hijos, y en las garras de Satanás los va a hacer y los va a destruir. Porque ¿dónde estabas tú? ¿Qué estás haciendo, varón? ¿En tus laureles? ¿Qué decides el día de hoy? ¿Pelear la buena batalla? ¿O dejar que también Satanás te zarandee como trigo? Es tu decisión. Vamos a orar, por favor. Rostros inclinados, ojos cerrados. Vamos a orar al Señor.
Hermanos, es mucho el tema que tenemos que entender, pero hay una cosa que sí queda clara. En el reparto de responsabilidad, por así decirlo, los varones somos muy responsables de cuidar a la familia que Dios nos ha prestado. Si tú estás en Cristo, quiero decirte que ese es el mejor punto de retorno, para olvidar lo que queda atrás y extenderte a lo que está delante, para dejar las mentiras del diablo y apropiarte de la verdad que es la palabra de Dios. En Cristo sí hay solución, créelo, en Cristo sí hay solución. El mundo te dice que no, pero en Cristo hay retorno, sí se puede. En Cristo Jesús, fuera de Él no, fuera de Él la familia se va a destruir, fuera de Él no hay cobertura, es en Cristo Jesús. Si en esta mañana, hermanos, varones, permíteme invitarte también, si no estamos haciendo las cosas como Dios quiere, es el momento de retomar las cosas con la ayuda de Dios. Es el tiempo en el cual tú puedas decir, sí, Señor, así como Job, me voy a levantar temprano y voy a orar por mi esposa y por mis hijos, porque la guerra, la lucha espiritual es fuerte y voy a hacerlo, me decido, determino a hacerlo diariamente estar de rodillas pidiéndote por mi esposa y por mis hijos. Porque creo que tú eres un Dios todopoderoso y la familia es especial e importante para ti. ¿Te gustaría tomar el ejemplo de Job y comprometerte con Dios, varón, de levantarte temprano y de interceder por tu familia? No solamente en la oración, sino ser un ejemplo, ser una bendición para ellos. No es fácil, créelo, pero si tú te tomas de la mano de tu Dios, nuestro Dios todopoderoso, sí se puede. Habrá alguien que diga, varón, hermano Manolo, ore por mí, yo quiero tomar ese compromiso con mi Dios en esta mañana. Habrá alguien que diga, hermano, ore por mí. Amén. Hay un varón, hay otro varón, hay otro varón. Yo te invito, varón, que levantaste tu mano. Hombres de valor. ¿Por qué no dejas el lugar y vienes aquí y oramos juntos por tu familia y por mi familia? Aunque el enemigo nos esté dando una ventaja, nos esté llevando una ventaja, quiero decirte que Dios es todopoderoso. ¿Por qué no pasas? Amén. ¿Por qué no vienes a este lugar acá y doblas tus rodillas y juntos, porque necesitamos la ayuda de Dios, orar por nuestra esposa, por nuestros hijos, porque los amamos, porque ellos son un regalo precioso que Dios nos ha prestado de momento, pero que en su tiempo nos va a pedir cuentas y me va a decir, Manolo, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué no cuidaste a tu esposa? ¿Por qué no cuidaste a los hijos que te presté? Eran un regalo, era tu ayuda idónea, ¿por qué? ¿Dónde estabas tú? Gracias a Dios por este grupo de varones. Habrá alguien más que se quiera integrar y orar juntos, porque necesitamos doblar no solamente nuestras rodillas, sino nuestro corazón al Señor. ¿Habrá alguien más que diga, yo quiero pasar al frente? Hágalo, hágalo. No te detengas, varón. Vamos a orar, hermanos y hermanas que están aquí. Les pido, por favor, que se unan en oración pidiendo por sus esposos. Oren por los varones de esta iglesia. Necesitamos mucho de su respaldo en oración. Vamos a orar. Padre mío, la honra y la gloria te pertenecen. Gracias por tu palabra. Perdóname si dije algo que no debía haber dicho, pero por tu palabra no me disculpo, porque tu palabra es viva y eficaz. Y solo sé, Padre eterno, que tú trabajas por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Sé que estás hablando de una manera muy especial a cada varón que está aquí al frente. Ruego por ellos, Señor. Ruego por ellos porque están en una gran responsabilidad delante de ti, lo mismo yo, Padre. Y te pido para que los bendigas, para que les des victoria sobre lo que están pasando, lo que sea, Señor. Para ti nada es imposible. Ruego para que podamos formar un círculo de seguridad para con nuestra familia, es decir, con tu ayuda, con tu dirección, entendiendo lo que dice tu palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En ese sentido, Padre, me refiero a ese círculo, que podamos nosotros ser ese canal de ayuda y de bendición para nuestros hijos y nuestra esposa. Perdónanos, Señor, perdónanos porque ciertamente nos hemos equivocado y ayúdanos, por favor, a seguir adelante. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendice a los varones, ayúdanos, Señor. Tendremos que darte cuentas. Por favor,
Tú eres el único que nos puede ayudar. En ti hay punto de retorno. En el mundo no, Señor. El mundo quiere atraparnos y quiere destruir a nuestras familias. Padre Santo, te damos gracias por cada decisión que están tomando mis hermanos aquí al frente. Atiéndeles, Padre de amor, Padre de misericordia. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden pasar a sus lugares. Gracias.